¿Qué tal? Ya de nuevo por aquí con la décima distribución de probabilidad, la distribución gamma. Para esto nosotros ya necesitamos conocer cómo se define, cómo se trabaja o se calculan valores, sobre todo en números enteros, para la función gamma, sobre la cual se define esta distribución de probabilidades. Así que vamos a comenzar, ya que ese tema ya lo tenemos abarcado en el canal y lo pueden consultar si es necesario en la lista de reproducción de estadística. Y voy a concretarme entonces cómo se define la función, la distribución gamma, mejor dicho. Vamos a tener en cuenta que para una variable aleatoria continua x o cualquier otra letra posee una distribución de probabilidad gamma. Entonces va a poseer una distribución de probabilidad gamma con parámetros alfa y beta si su función de densidad de probabilidad está dada por f de x igual a x elevado al alfa menos 1 por la exponencial elevada a la menos x entre beta, y esto dividido entre beta al alfa multiplicado por la función gamma evaluada en alfa. Esto siempre y cuando x sea mayor que 0. De lo contrario, si x es menor o igual que 0, la probabilidad va a ser exactamente de 0, es decir, que no existe. Alfa y beta, también estos dos parámetros tienen que ser números positivos. Comúnmente serán números enteros, aunque también pueden ser fraccionarios, como lo vimos en el video de la función gamma justamente. La notación que utilizamos es la siguiente. Al igual que en otras distribuciones de probabilidad, comúnmente tomamos a x mayúscula como que posee una distribución de probabilidad gamma con parámetros alfa y beta. Veamos ahora algunas gráficas de la distribución gamma, que está denotada por f de x, como ya vimos aquí arriba. Entonces, cuando alfa y beta valen 1, tenemos un caso especial, un caso particular, que es el de la distribución exponencial de probabilidad, justamente la número 9 que tenemos en la lista, en la serie de estos videos. Nos regresamos a ese caso y tienes la gráfica que vemos en color negro, comenzando desde 1,0 y de ahí va a bajar de forma exponencial, justamente teniendo como asíntota el eje de las x. Cuando alfa vale 2 y beta vale 1, tenemos esta gráfica particular de la distribución gamma, como vemos aquí en azul. Primeramente sube, toma un máximo y luego va bajando lentamente, e igual presentan las asíntotas como el eje x siempre. Otro ejemplo, cuando alfa vale 4 y beta vale 1, tenemos esta gráfica en color rojo donde nuevamente tenemos un máximo y después la función, la distribución gamma va a ir bajando poco a poco. Va a ir bajando más lentamente que en el caso de cuando alfa vale 2. Y así, bueno, de hecho se pueden jugar con diferentes parámetros, valores comúnmente enteros de alfa y beta, siempre y cuando sean estos mayores que 0 o positivos. La media y la varianza son sumamente fáciles, se fundamentan en estos mismos parámetros. La media va a ser el producto de alfa por beta, mientras que la varianza va a ser alfa por beta cuadrada, y así tenemos también estos parámetros muy importantes en la distribución de gamma, muy sencillos de calcular. Antes de continuar con los ejemplos, tenemos que ver que la FDA, o sea, la función de distribución acumulada, para la distribución gamma también se conoce como función gamma incompleta. Esta función gamma incompleta, que es la FDA para esta misma distribución, está dada, como ya sabemos, mediante f mayúscula, la misma notación que para las demás distribuciones de variables aleatorias continuas. F mayúscula de x va a ser igual a la integral que va de 0 a x, y vamos a manejar esta variable y elevado al alfa menos 1 por e a la menos y dividido entre la función gamma evaluada en alfa diferencial de y. Bien, como vemos aquí solamente depende del parámetro alfa, ya beta, de hecho se estaría asumiendo que beta aquí es 1. Así que si yo sustituyo con beta igual a 1,
pues realmente ya no nos afecta en el cálculo y solamente dependemos de alfa. Ahora, como vemos, la integral está en términos de y, sin embargo, los límites de integración van de 0 a x. Cuando yo evalúo el límite superior, que es x, entonces esta se convierte en una función de x finalmente, como tenemos aquí de acuerdo al primer teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, ahora sí, con esta información vamos a tener nosotros que calcular algunos problemas, como en estos ejemplos. Sea x, nuestra variable aleatoria continua, una variable que posee distribución gamma con parámetros alfa 2 y beta 1, entonces con esta información vamos a encontrar la probabilidad de que x sea mayor a 1.8, pero menor que 2.4, así como su media y varianza. Entonces, vamos a calcular primeramente la probabilidad de que esa variable aleatoria continua con distribución gamma esté entre los valores de 1.8 y 2.4. Esto entonces lo podemos realizar nosotros mediante la integral, justamente mediante la integración que nos concede la función gamma. Y vamos a tomar entonces a nuestra función gamma, va a ser igual a la integral de f de x. Como ya hemos visto en videos anteriores, eso nos va a proporcionar la probabilidad. Es decir, si yo calculo el área bajo la curva de esta función, entonces esto es equivalente a la probabilidad de un intervalo A a un intervalo B. Entonces, aquí yo puedo tomar, por ejemplo, sobre esta gráfica, de A hacia B, esta área bajo la curva, recuerda que te va a proporcionar ¿qué? Es la probabilidad que hay de que esa variable aleatoria continua x mayúscula, esté entre A y B. Repito, esto ya lo hemos visto en los videos anteriores con variables aleatorias continuas. Por eso ya estoy haciendo uso de ese conocimiento previamente establecido. Únicamente lo estamos retomando aquí de nuevo. Así que la integral va a tomar valores desde 1.8 hasta 2.4. Y entonces mi parámetro es alfa igual a 2, beta igual a 1. ¿Sí? Razón por la cual entonces yo puedo proceder directamente con esta función de distribución de probabilidad gamma. Vemos que es x al alfa menos 1. Entonces vamos a colocar aquí x al alfa, que es 2, 2 menos 1. Continuamos por la exponencial elevada a la menos x entre beta. Entonces tendremos aquí por la exponencial a la menos x dividido entre beta, que beta vale 1. Todo esto dividido entre beta al alfa, como vemos allí. Beta vale 1 y alfa vale 2, o sea, 1 al cuadrado. Y esto multiplicado por la función gamma, evaluada en el valor de alfa, en este caso en 2. Diferencial de x. Bien, aquí nosotros ya tenemos nuestra integral sobre la función de distribución gamma. Y bueno, obviamente vamos a calcularla, vamos a evaluar esta integral. Primeramente observa que aquí tenemos que reducir la integral de 1.8, que va de 1.8 a 2.4. X a la 2 menos 1 es x, multiplicado por e a la menos x, ya que menos x entre 1 sigue siendo menos x, evidentemente. 1 al cuadrado es 1. Ahora tengo que evaluar la función gamma en 2, que es como vimos justamente en el video anterior, ¿no? Entonces, recordando esa parte, vamos a aplicar nosotros el valor factorial, la propiedad factorial. Aquí n, que es el número entero 2, es lo que vale n2. Entonces va a ser igual a 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 es 1, 1 factorial es 1. Así que esto también es 1, 1 por 1, 1. Y si yo divido todo esto entre 1, pues no afecta, ¿verdad? Entonces lo podemos borrar y únicamente dejar nuestra integral así.
La integral de 1.8 a 2.4 de x por a la menos x por diferencial de x. Y esta integral se puede evaluar mediante una calculadora o la puedes realizar mediante la integración por partes y evaluar límites. Bien, entonces cuando nosotros integramos esta función, en estos límites el valor de la integral es de 0.1544, o sea, el 15.44% de probabilidad de que la variable aleatoria continua tome valores entre 1.8 y 2.4 para una distribución gamma con parámetros alfa 2, beta igual a 1. Entonces de esta manera ya queda resuelto ese problema. La media y la varianza, bueno, muy sencillos, alfa por beta 2 por 1, 2. La varianza alfa por beta cuadrada, como vimos allá, es 2 por 1 al cuadrado igualmente 2. Y obviamente la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, sería la raíz cuadrada del número 2. Pasemos al siguiente ejemplo. Un problema de aplicación que de hecho se modela en la vida real. En cierta ciudad el consumo de agua en millones de litros sigue aproximadamente una distribución gamma, con parámetros alfa igual a 2 y beta igual a 3. Si la capacidad diaria de dicha ciudad es de 9 millones de litros, o sea, es lo que puede contener, digamos, las reservas de esa ciudad diariamente para su distribución de agua, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en cualquier día dado el suministro de agua no alcance los 9 millones? O sea, no alcance a satisfacer esa demanda completa por parte de esta ciudad. Entonces tenemos que asignar a nuestra variable aleatoria como cualquier letra, por ejemplo, x nuevamente, cx mayúscula, una variable aleatoria continua con distribución gamma, como se menciona en el problema, sigue una distribución gamma, con parámetros alfa igual a 2, beta igual a 3, entonces 2,3. Y entonces vamos a calcular la probabilidad de que en cualquier día dado el suministro de agua no alcance los 9 millones de litros. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria continua x con distribución gamma sea menor a los 9 millones de litros. ¿Sí? Si no alcanza esa cantidad, entonces se dice que no es satisfactoria la distribución de agua en un dado día determinado. Y nuevamente vamos a efectuar nosotros la integración sobre nuestra función de densidad, como lo hicimos en el ejemplo anterior. En este caso vamos a tener que, puesto que x está definida para números mayores que 0, vamos a comenzar desde 0 hasta este número de 0 a 9. Es decir, recordemos que no puede haber valores negativos. Ahora, otro detalle, aquí dice menor o igual que 0, ¿no? El igual no está incluido aquí. Recordemos, una de las propiedades en la integración con los límites es que vamos a tener justamente que este es un intervalo abierto. ¿Sí? Puede ser considerado abierto o cerrado. De hecho, eso no afecta el valor de la integral. Entonces, por esa razón puedo tomar el 0 mismo, aunque aquí diga que es mayor que 0. Nuestra función con estos parámetros, entonces aquí está nuevamente x a la alfa menos 1, es decir, a la alfa que es 2, 2 menos 1, multiplicado por la exponencial elevado a la menos x entre beta, exponencial a la menos x entre el valor de beta, que es 3, y todo esto dividido entre beta elevada al alfa, el valor de beta, que es 3 al cuadrado, 3 al alfa, que es 2, 3 al cuadrado, multiplicado por la función gamma, evaluada en el valor de alfa. En este caso, pues alfa nuevamente es de 2, diferencial de x. Todo esto está en términos de x. Y entonces vamos a simplificar nuestra integral para poderla calcular, ya sea mediante la integración por partes, o si no, la podemos evaluar directamente en una calculadora que nos permita esa función de integrales con límites. Integral que va de 0 a 9,
para x a la 2 menos 1, que es 1, entonces solamente x multiplicado por e a la menos x sobre 3, dividido entre 3 al cuadrado, que es 9, multiplicado por gamma evaluada en 2, pero gamma evaluada en 2 ya vimos que es igual a 1 únicamente, entonces 9 por 1, diferencial de x. Es decir que nosotros vamos a evaluar la siguiente integral. Sacando la constante, 1 noveno, la integral que va de 0 a 9, de x por e a la menos x sobre 3, diferencial de x. De esta manera entonces tendremos un valor aproximadamente de 0.8. Y entonces esa es la probabilidad que tiene la ciudad de que en un momento dado, en un día dado, no alcance el suministro total de 9 millones de litros. Es decir, una probabilidad del 80% es una probabilidad bastante elevada. Es decir que comúnmente la ciudad no alcanza el tope de 9 millones de litros. Entonces con esto vamos a concluir. Obviamente en este ejercicio tú puedes calcular la media, la varianza y la desviación estándar nuevamente con estas fórmulas, ya que tienes alfa y beta de forma muy sencilla. Y antes de despedirme también quiero mencionarles que esta función gamma incompleta también se podría utilizar al evaluar estas integrales mediante un cambio de variable. Sin embargo, pues considero que con las calculadoras con las que contamos hoy día podemos realizar estas integrales numéricamente con límites de forma fácil. Así que por eso lo resolví mediante la integración directa de la función de densidad de probabilidad y ya no hice el cambio de variable para introducir esta variable y. Entonces espero que haya sido de gran utilidad. Nuevamente, si hay alguna cuestión que no esté clara o que les haga falta a ustedes, por favor háganlo, lleguen en la caja de comentarios que estaré leyéndolos y les envío un cordial saludo hasta el próximo video.